Y hoy para la mesa redonda lo que vamos a hablar era sobre sobre el teorema de incompletitud de Gödel, el teorema de la parada eh, de Turing y pues sus implicaciones, etcétera. Eh, y yo sí les había mandado ese video que me encontré en YouTube, que me pareció muy bien hecho, y también les había mandado, bueno, lo tienen en mediación todas las otras, todos los videos que ustedes mismos produjeron, incluido el del teorema de la parada y el teorema de incompletitud. Entonces me parece que Lucho había dicho que quería decir algo. mí hubo varias cosas del video que me gustaron. Una son las tarjetillas que enseña el Zavalo, que atrás le da como un símbolo y detrás tiene el número. Entonces explica la demostración de Gödel con la aritmética. Entonces eso me gustó mucho. También lo de Magic, porque yo era muy vicioso para ese juego. Y sí, como el video relaciona, digamos, lo de la incompletitud de Gödel y lo de la parada de Turing, porque eran los tres argumentos que dijo Hilbert, de que la matemática era completa, decisible o decidible, no me acuerdo, y consistente. Y Ujú. Gödel votó uno y el de parada de Turing votó lo de decidible, por lo de la maquinilla esa, que también hicieron una analogía ahí bastante vacilona. Entonces, sí, estaba muy interesante, porque yo le estaba hablando a Fabi de eso, y es como lo que concluye el chaval al final, que dice que esas paradojas son las que ponen a pensar y hacen descubrimientos y de ahí surgen un montón de avances tecnológicos y de la ciencia y demás. Y me lo va a robar por eso mismo, porque es como que argumenta muy bien lo de por qué sirve la matemática, ¿verdad? Bueno, en lo personal, a mí lo que me llamó la atención es que yo realmente, digamos, he escuchado o había escuchado un poco sobre del de Turing, sí, y lo de incompletitud, pero no se había profundizado, por lo menos la verdad no me ha tomado el tiempo de sentarme a buscar y ver en qué consistía realmente. Así, ahí esto, y eso está quedando grabado, pero bueno, el punto es la manera en la que se relacionaba todo. O sea, la manera en la que se relaciona todo, yo no conocía eso, o sea, no sabía que todo estaba así como relacionado. Entonces, de hecho, desde el primer día que usted propuso los temas, yo no sé si solo a mí me pasó, que yo decía, hijo de puña, ¿y aquí qué elijo? Y voy a ver qué elijo de todos, porque la verdad no conocía así a fondo ninguno. Al fin y al cabo todo está relacionado. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque no sabía esa parte. Entonces, en el video se explica muy bien. Y eso de las cartas también me gustó, pero sí me quedé perdido un toque cuando explicó lo de los números primos. O sea, yo no entiendo por qué es que, digamos, hacía eso de los números primos y lo elevaba a las potencias. Ahí yo me quedé perdido un toque. Entonces, sí quería preguntar eso, porque no sé si es como un algoritmo que dijo para sacar esos números o qué razón hay ahí a fondo de que tenemos que tomar los números primos, porque eso es lo que él hacía énfasis. Ok, el por qué los números primos, si mi memoria no me falla, usted no necesita necesariamente tomar números primos. Lo que necesita es que los números que representan los axiomas, estos sean primos relativos entre sí. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es que esencialmente transformar una demostración en un número en particular mediante los argumentos que se esgrimen, usted los pone eh, eh, los transforma en números y me parece que lo que hace es multiplicarlos. Y eso le da como aquí es que estoy haciéndolo de memoria, pero yo me acordaba del video, pero no lo volví a ver desde la semana pasada hasta ahora. Y pues de lo poco que sé aquí, honestamente, quienes pueden saber mucho más del teorema de Turing, perdón, del teorema de incompletitud de Gödel en particular, posiblemente serían algunos de los que tenemos 5 logistas en la escuela. Samaria, Rafa, Samaria Montenegro, Rafael Zamora, Ronald
Bustamante, Jorge Gayer y Jesús Sánchez. Esos son los que sí son logistas y ellos posiblemente lo manejen mucho mejor que yo, pero sí, si mal no recuerdo, lo que se hace es esta multiplicación. ¿Y por qué es que usted quiere que sean primos relativos? Porque cuando usted toma toma el número que representa esa prueba, usted puede deducir la prueba a partir del número mediante factorización, pero usted lo que no quiere es que haya ambigüedad. O sea, imagínese que, no sé, imagínese que usted tiene 12 y 18 son dos de sus axiomas. Y usted obtiene, veamos, 12 es 12 a la 3 por 3 y 18 es 3 por 2 a la 2. Y usted veamos qué podríamos hacer ahí. Es que lo que no quiero es que no necesitaría más como para poder jugar al respecto, pero digamos, tiene 12, 18 y 9, por ejemplo. Y usted obtiene déjenme ahí como improvisar. Imaginémonos que tenemos, que no, 7,776, que eso es 2 a la 5 por 3 a la 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted aplicó, veamos, eso sería aplicar 12 dos veces, 18 una vez y 9 o alguna otra combinación que le da. ¿Y por qué es que está llegando a ese tipo de problemas? Porque los que está obteniendo no son primos relativos, comparten factores. Entonces usted no sabe, ok, ¿cómo puedo hacer para que, para saber cuáles van a uno y cuáles van al otro? Si son primos relativos, o sea, si usted empezara, digamos, con, no sé, con 10 y 21, por decirlo así. Entonces, 10 y 21 son primos relativos, aunque ninguno sea primo, son primos relativos. Entonces, si usted obtiene algo como, no sé, 2100, entonces usted sabe que ese va a ser 21 a la 1 por 10 a la 2. Entonces, usted aplicó dos veces el que tiene 10 y aplicó una vez el que tiene 21. ¿Y cómo sabe? Porque usted puede contar los factores y esos factores usted no va a tener que repartirlos. O sea, un factor primo en particular no va a tener que repartirlos, sino que va a uno en específico. Entonces, más o menos por ahí va. Pero ¿cuál es una manera fácil de asegurarse que todos sean primos relativos? Bueno, de que todos sean primos y que sean distintos, porque de dos primos distintos necesariamente son primos relativos. No sé si hay más comentarios, si Ariana o Carla quieren agregar algo. Bueno, yo así como en general era como una opinión con respecto a los videos. Bueno, en este de la parada de Turing sí se me hizo ahí como un cortocircuito porque como no sé del tema, fue así como, no entiendo nada, ¿verdad? Entonces, pero me pareció muy interesante como decían ellos también, como de todas estas teorías, lo de incompletitud de Gödel y todo esto, se van desarrollando nuevos conocimientos y como esto del problema de la parada
llevó a lo que hoy nosotros conocemos dentro de, bueno, muchos avances tecnológicos dentro de la computación y todo eso, cómo esto se relaciona y cómo nos ha ayudado sí, a que nuestra vida sea más fácil, por decirlo así. Pero también me parece interesante una frase que leí en un libro sobre cómo las máquinas, o sea, nosotros tenemos la capacidad de crear esos conocimientos y programar las máquinas, pero ellas jamás podrán, digamos, hacer las cosas sin que el ser humano las programe, por decirlo así. Entonces leí una frase que decía, si se espera de una máquina que sea infalible, no puede ser a la vez inteligente. De hecho, esa es una frase de Alan Turing. Y me pareció muy acertada y lo hace a uno como cuestionarse también todas esas cosas. Ok. Bueno, recuerden cuál es, dado que Ariana dice que se le hizo un colocho, recuerden cuál es más o menos la demostración del teorema de la parada o la base de la demostración. Sí, el del video de Juan que lo explica también de una manera vacilona, que es básicamente como una contradicción. Entonces, si usted ejecuta el programa de que si es infinito o que pare dentro de la misma máquina y empieza haciendo una suposición al principio, se contradice cuando ejecuta la máquina. Entonces ahí surge la contradicción. Okay. En lógica hay, de hecho yo creo que esa es la única parte de lógica que yo alguna vez llevé, que es teoría de la computabilidad. Y además lo que llevé fue un poquitico. Pero la idea es que son que en general que ustedes saben cómo empezó el desarrollo de las computadoras, a grosso modo. Que las computadoras, bueno, han habido durante cientos de años, o sea, estaba la Pascalina, estaba la máquina de inferencias de Charles Babbage, y la Pascalina evidentemente es de Pascal. Pascalina es, si mi memoria no me falla, siglo XVII, la 17 o 18, no estoy seguro, pero por ahí anda. Y la máquina de Charles Babbage es un poquito menos de 200 años, primera mitad del siglo XIX, donde, bueno, la Pascalina es esencialmente, ustedes alguna vez, me imagino, no sé si las habrán visto funcionar, yo sí, pero por lo menos en algún lado habrán visto tipo como antigüedad, estas máquinas que o sea, las máquinas de cajero que tenían un montón de botones y era cluc, 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 y usted jalaba una palanca y sumaba y después ponía otra y jalaba otra vez la palanca. Me imagino que en algún momento les han visto. Bueno, eso es esencialmente una Pascalina. Blaise Pascal inventó una máquina cuando era un mocoso para, digamos que que él fue así como la persona original de los startups, porque el tipo era un mocoso, un mocoso como de 14 años, que lo que veía era el papá siempre sacando cuentas. Entonces le ocurrió hacer esta máquina para que el papá pudiera hacerlo un poco más rápido. O sea, en vez de estar ahí sumis, plum, 1, plum, 2, y además como que seguramente es este movimiento al rato como también un poquito de ejercicio, ¿verdad? Pero él, por lo que entiendo, tardó como 3 o 4 años perfeccionando la máquina, y una vez que la tenía, para el momento era un gran avance. Entonces el tipo, de hecho, logró producir varias y las vendía, y las vendió entiendo que las primeras a muy buen precio, como todo, incluso en el mundo moderno, los early adopters usualmente pagan un precio más alto por no sé, por un producto. Pero en fin, pasa la Pascalina, pasa la máquina de Charles Babbage. La máquina de Charles Babbage, hasta donde entiendo, no fue construida en su momento. Él trató de construirla, pero sin mucho éxito. Y de hecho,
hay una historia bastante famosa porque la asistente de él, Ada Lovelace, ah, que por si, no sé si alguna vez han escuchado de un escritor que se llamaba, bueno, se le conoce como Lord Byron. eh, Ada Lovelace era hija de este señor, y ella le gustaba la parte de matemática, y ella empezó, conoció a Charles Babbage, se convirtió en su asistente, y entre otras cosas, ella creó el primer lenguaje de programación para poder programar esa máquina. Pero evidentemente era un lenguaje de programación teórico, o sea, ella en realidad eh, nunca tuvo cómo implementarlo dentro de esta máquina. Que pasa el tiempo, y para la Segunda Guerra Mundial, para inicios de la Segunda Guerra Mundial, ya habían empezado a ver esta idea de una versión completamente electrónica de la Pascalina, esencialmente, o de algo parecido a la Pascalina. Y o sea, ¿qué fue una de las armas más usadas durante la Segunda Guerra, que no fue usada antes con tanto énfasis? Los proyectiles, los misiles, por decirlo así. ¿Cuál es el problema de los misiles? Que requieren mucho cálculo para saber cómo enviarlo. O sea, no es lo mismo de disparar un cañón a una pared que está a 200 metros donde usted lo puede ver, a, qué sé yo, desde un barco, disparar a otro barco que está a 10 kilómetros de distancia. Ahí pues hay un montón de variables que considerar: viento, otros fenómenos atmosféricos, etcétera. Y esos eran complicados de hacer. Lo que ellos trataron de hacer con máquinas como la ENIAC, y que son de las primeras máquinas que se hacen a finales de los 30 y principios de los 40, es justamente para hacer esos cálculos. Pero surge la duda, ok, ¿qué podemos, o sea, qué se puede calcular y qué no? ¿O qué se puede computar y qué no? Dicho sea de paso, la palabra computadora viene, o computador, viene, de hecho computador en realidad, viene de personas. O sea, previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, habían personas que eran las encargadas de hacer estos cálculos, y usualmente eran las computadoras, porque eran principalmente mujeres. O sea, por la misoginia de siempre, los de quienes tenían estudios en matemática o en ingeniería, que conocían suficiente, que eran hombres, pues se les confiaba. Había mucha demanda por esos talentos en ese momento para mejorar las armas que existían y terminar la guerra más rápido. Pero también habían muchas mujeres, como las hay al día de hoy, que sabían de matemática, que habían estudiado, que ya fuese que tuviesen un grado académico, o que lo hubieran aprendido por su cuenta, pero que eran buenas haciendo cálculos. Y les pareció que eso parecía casi trabajo secretarial. O sea, honestamente, así es el tipo de misoginia que se presenta, de que es casi trabajo secretarial. Entonces a ellas las ponían a calcular. Surgen estas computadoras para tratar de hacerlo más rápido, porque sea como sea, o sea, usted puede tener 200 personas haciendo cálculos, pero primero las personas se fatigan y cometen errores. Y segundo, la idea era una persona. Si usted le da a una persona hacer una multiplicación no sé, de un número de 8 cifras por un número de 6 cifras,
la mayor parte de la gente va a necesitar por lo menos unos 30 a 45 segundos, y eso siendo muy generoso, ¿verdad? Posiblemente más, pero asumiendo que es gente así muy gata, pues digamos 30 segundos. Dice, usted necesita hacer un millón de esos, pues estamos hablando de 30 millones de segundos. 30 millones de segundos es más o menos 2 años de una persona, o varios días de 100 personas, por decirlo así. Bueno, y esos son 2 años de una persona, 2 años de una persona, asumiendo que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual nadie puede hacer. Entonces, la idea era que, imagínese si usted logra hacer esto de manera que, que una de esas se haga en milisegundos. Y entonces, claro, si usted necesita hacer un millón de esas y usted la operación le dura, no sé, 10 milisegundos, pues eso quiere decir que usted va a necesitar como 10.000 segundos para hacer el millón de operaciones que necesitaba, y 10.000 segundos son como 3 horas, ¿verdad? Y con la idea de que una máquina no va a cometer un error si está bien programada. Pero a partir de ahí surge la idea de qué se puede computar y qué no. Justamente lo que ellos están haciendo es que se concluyen esencialmente que lo que sea probable es computable, y que las computadoras, o sea, que hay cosas que no pueden computar. Existen una clase de problemas que se llaman los problemas intractables, que son problemas que no tienen una solución más que la solución de fuerza bruta. Es decir, que dependiendo del tamaño del problema per se, puede crecer muy rápidamente. Mientras que hay otros problemas que sí admiten algoritmos mucho más eficientes, y hay problemas como demostró Turing, que no permiten ningún algoritmo, o sea que cualquier algoritmo no va a funcionar, y justamente ahí es el problema de la parada. Bueno, de lo que hablan en el video, ¿qué pueden decir de las consecuencias de estos dos teoremas? Profe, bueno, antes de eso yo quería preguntar algo, es que no me quedó a mí de hecho al 100% claro. El problema este de la parada hace referencia a oigan, a la matemática en general. O sea, él quiso hacerlo computacionalmente, pero para mostrarlo para la matemática en general. O es que yo entendí mal. Sí, o sea, ¿qué es el asunto? Ok. Hay ciertos problemas donde usted quiere, o sea, en matemática, un teorema o es cierto siempre que se cumplan las hipótesis, o no lo es. Y que no lo sea, basta encontrar un contraejemplo. Entonces, como me parece que fue Luis el que dijo, desde principios del siglo, literalmente desde el año 1900, cuando publica sus 23 problemas, David Hilbert, una de las cosas que él quiere es, o sea, que se demuestre que la matemática es completa y consistente. Entonces, Gödel prueba que no puede ser consistente, o sea que cualquier sistema deductivo con un número finito de axiomas necesariamente va a tener predicados que no pueden ser demostrados, ni que son ciertos ni que son falsos. Y ahí, pues entonces,
no podemos demostrar la consistencia, pero también está como, ok, podemos ver si, o sea, podemos verlo desde el punto de vista que de la completitud. Sí, o sea, el primero es problema. Debería tener a alguien de lógica acá porque yo sé, o sea, yo sé, el problema es que yo soy de la parte de análisis y uno se hace bolas con estas partes de lógica. Es que sí, creo que es la consistencia y lo que esencialmente lo que Turing quiere probar es, o decidir, es si existe un algoritmo para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y lo que hace es este algoritmo que usted le da un programa y el algoritmo para si el programa no para y el algoritmo no para si el programa para. ¿Existe algo que sea siempre así? Y la respuesta es inmediatamente no, no lo es. No existe porque si usted a ese programa le da como entrada el mismo programa, si este programa para, entonces este no va a parar, pero es el mismo programa, entonces no puede. Y si este no para, pues entonces este por definición va a parar, pero son el mismo, entonces ahí usted se está contradiciendo. Ahora, hay una cosa que me parece que en este video la comentaban que tenía que ver con el asunto de autorreferencia, que es lo mismo de la autorreferencia ¿cómo que se Paradoja del llama? barbero. ¿Mm? La paradoja del barbero. Sí, es que estaba tratando de acordarme, Bertrand Russell, que siempre, como los dos pueden ser tanto nombres como apellidos, pero es Bertrand Russell. La paradoja de Russell, donde él, sí, formalmente, o sea, la forma habitual en la que se pone la paradoja del barbero, pero esencialmente lo que él dice es, imagínense que U es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Entonces, es U un elemento de U. Y de ahí es, ok, si U es un elemento de U, entonces por definición U no es un elemento de U, contradicción, y cualquiera de los dos resulta en una contradicción. Pero, bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué sucede? Una de las maneras, por ejemplo, de las que Zermelo Fraenkel asegura que uno no va a tener esa paradoja, es porque sí, los axiomas de la teoría de conjuntos de Zermelo Fraenkel explícitamente prohíbe eso. O sea, uno de los axiomas es ningún conjunto es miembro de sí mismo. ¿Qué pasaría? O sea, ¿existe alguna forma como de hacer algo parecido en el caso en el que uno tenga, o sea, tanto en el problema de parada como en el problema en el problema de parada como en el problema de el teorema de Gödel? ¿Existe alguna manera como de evitar esa autorreferencia? No sé si recuerdan. De hecho, sí, esa pregunta se las trae, aunque no les parezca, esa pregunta el asunto es que igual sigue siendo, o sea, igual los teoremas siguen siendo ciertos. Yo nunca he entendido a ciencia cierta por qué es que se da este tipo de situaciones. O sea, porque nuevamente la paradoja de Russell, Zermelo Fraenkel la soluciona evitando eso.
pero tanto el teorema de Parada como el de Gödel esencialmente lo que hacen es una autorreferencia, porque entonces usted tiene creo que en Gödel lo que él demuestra es que usted siempre va a poder construir un resultado que es su propia prueba. Algo así. Bueno. Sí, pero es que de hecho él dice lo de que si usted tiene un cierto número de preposiciones fundamentadas en aritmética, y la vara se cae, pero yo estaba leyendo ahí que por ejemplo, esa, la incompletitud de Gödel, hubo un man que la refutó en 1939, no sé, ahora leyendo los 23 problemas de Hilbert. Entonces, si usted se quita la parte de la aritmética, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el fundamento detrás? Entonces, yo lo que estaba pensando eso era, cuando yo estaba viendo lo de las tarjetas, que el man dice, bueno, asignémosle a cada cosa un número y demás, y hace la prueba y demás, pero si usted no hace la aritmética, entonces, ¿qué ocurriría? Tendría que ver, porque no estoy enterado de esa refutación del teorema No tanto refutación, sino más como ese, por ejemplo, como ponía en el video, que era como argumentos de los formalistas y los demás, entonces era como, no, lo que está haciendo no tiene sentido y demás, era como ese pleito que tenían ellos. Ahí lo que me suena que usted me está diciendo es esta idea entre los intuitivistas y los formalistas. Pero si no sé, tendría que ver a qué se están refiriendo ellos específicamente. ¿Cuál era el tercer problema, el tercer teorema del que les dije que íbamos a hablar? ¿Era el de Shannon o era el de los cuatro el de los colores? cuatro colores? El de los cuatro colores. ¿Y quién era quien hizo el de los cuatro colores? ¿Era Ariana? Madre. Ay. Bueno, ¿qué me pueden decir del teorema de los cuatro colores? Ahora que estamos hablando de las compus, el Mae lo menciona en el video, que es que la prueba como tal es una prueba de computadora. Y ahora que estamos hablando de las compus, a mí me pone a pensar eso. Entonces, digamos, yo podría técnicamente programar una computadora a que me refute pruebas o cosas, no sé, ahí pensando locamente yo. Porque la prueba válida es por una computadora. Es que por eso yo pregunté ahora lo de Turing, porque, digamos, él muestra eso haciendo básicamente un programa, con un while, con un ciclo, con todo el asunto. Entonces yo digo, podemos programar una computadora y yo, me parece que yo lo he escuchado, no sé si lo hablamos con el profe Esteban en métodos, no sé si estoy bateando, que como que sí había manera de usted meter de teoremas y que refute el asunto, pero no sé si es que estoy bateando o estoy confundiendo las cosas, pero a mí me entra la misma duda, porque por eso yo dije, y si Turing dijo que haciendo la negación y todo eso, entonces que el ciclo continúa, entonces contradicción y todo ese asunto, por eso mi pregunta ¿es aplicable a la matemática en general? O sea, podemos programar algo que nos diga, mira, esto está bien y esto va a estar mal, o esta prueba es correcta, esta prueba, Okay. o lo que llegamos a lo de si es decidible, ¿cómo es? Decidible o no. Decidible, sí, porque él dice, es un sí o no, pero él concluye que no se puede siempre decir un sí o no. Entonces, Ajá. podemos probar, pero también hay cosas válidas que nunca podemos no probar. Entonces, Ajá, que es lo que se dice en el video también, sí, como que siempre van a haber cosas que no vamos a poder probar. Ok, estamos de acuerdo, pero entonces aquello que sí podemos probar, podemos programarlo y probarlo con una computadora. En general sí, o sea, la respuesta tiende a ser sí, porque esencialmente lo que usted está haciendo es un cálculo de proposiciones. Entonces, usted tiene, si lo ve de esta manera, usted tiene todas estas, me imagino que ustedes en algún momento habrán visto lo que son tablas de verdad en lógica proposicional y simplemente es hacer eso, pero a lo bestia. O sea, usted tiene todos los pasos, usted se viene desde la parte axiomática y usted lo que hace es tratar
de verificar cada paso de la prueba mediante la computadora, yéndose directamente al conjunto de axiomas y teoremas ya probados, que es básicamente lo que hacen los seres humanos. Ahora, es claro que una computadora puede verificar una prueba. Lo que no es claro es que una computadora pueda hacer una prueba. Hay ejemplos, yo recuerdo que no hace mucho, aunque no era exactamente en matemáticas, sí era como muy matemático el asunto, porque lo que hacían, no me acuerdo dónde, pero en alguno de estos centros que tienen programas de computación así chivísimas, donde hay estudiantes graduados, posiblemente me imagino que podría ser Carnegie Mellon, que en la parte de computación es uno de los lugares ahí taco a taco con MIT y lugares así. Pero ellos lo que hicieron fue esencialmente un programa de inteligencia artificial que hiciera hipótesis y las probara para encontrar la fuerza de la gravedad, para encontrar cuál era esencialmente para encontrar que el G que uno usa en física era 9.79, lo que sea, metros por segundo cuadrado. Y lo que hacían era que había uno de estos péndulos enormes moviéndose, y había una cámara en tiempo real que estaba captando eso, y la computadora tomaba medidas de las imágenes que iba obteniendo y hacía hipótesis de cuáles eran las fórmulas que controlaban ese movimiento. Y no fue inmediato. Lo que pasa es, claro, como eran computadoras enormes, pues no tomó tanto tiempo, pero sí fueron como, si mi memoria no me falla, habían sido varios miles de hipótesis que hizo la computadora. Esencialmente hacía una hipótesis de cuál era la fórmula, y una vez que tenía esa fórmula, veía si la fórmula seguía valiendo con el movimiento del péndulo que tenía. Pero en ese caso, lo que se está haciendo es esencialmente un asunto de prueba y error. O sea, sí hay una parte deductiva, pero es como muy mecanista, a partir de la cual obtienen la fórmula, y después de eso vea si la fórmula sirve. Si la fórmula no sirve, entonces trate de rehacerla, y sí le tomó un montón de iteraciones, pero al final llegó a la fórmula correcta. Ok. Y si al fin y al cabo es lo que estaba diciendo Ariana, creo que fue la que dijo que, así la que dijo la frase, el ser humano es el que va a programar eso, y muy probablemente, dice, se esperan los resultados, o lo que usted está programando es porque ya sabe tal vez qué va a suceder, o como usted lo acaba de decir, si se mete un teorema o lo que sea, ya usted sabe la respuesta de la computadora, porque uno lo está programando para eso. Bueno, ¿O no? por mucho tiempo ese fue el pensamiento. El asunto es que, bueno, actualmente existen generadores de código donde, o sea, son programas que generan código, o sea, que programan para resolver un problema. Todavía son muy primitivos. O sea, todavía el código que producen tiene que ser para problemas muy simples, pero en general sí podrían darse, o sea, sí podría darse algo que pueda programar, o sea, una computadora que pueda programar otras computadoras. Pero pues, el asunto es que cuando hablamos de estos asuntos en la intersección entre inteligencia artificial y análisis de datos, todo esto de Big Data, hay un montón de cosas vacilonas.
Yo estaba en el doctorado cuando Netflix abrió su concurso. No sé si ustedes alguna vez escucharon del concurso de Netflix, que esencialmente ellos tenían un problema. Netflix ahora, el problema es que usted tiene dos opciones, o un dedito para arriba o un dedito para abajo, ¿verdad? Pero al principio, o sea, bueno, primero que nada, Netflix al principio no era streaming. Netflix, por lo menos en Estados, era que te mandaban DVDs físicos. Te los mandaban por correo, vos llegabas, los veías, los volvías a poner en el sobrecillo, los tirabas en el correo de vuelta y así iban y venían. Y ellos habían diseñado un programa que era con la idea de las 5 estrellas. 5 estrellas es me encantó, 1 estrella es la detesté, y pues usted decidía cómo era en el medio cuando ponía 2, 3 o 4 estrellas. Y lo que ellos querían era, porque ellos lo que hacían era que tomaban esa decisión, o sea, tomaban esa información que usted estaba dando de, no sé, usted le puso a los Gremlins 1 4 estrellas y, no sé, a Psycho le puso 5 estrellas y ahí las diferentes películas que usted hubiese rentado. Y la idea era usar esa información para darle a usted una mejor recomendación. Esto es antes de, o sea, antes de Amazon, antes de todos estos lugares. Esto fue el concurso, era de que creo que eran $10 millones, o sea, era una cantidad muy importante de dinero que le daban, que creo que iba repartido en 5, 3 y 2 a los 3 lugares que ganaran, que era diseñen un algoritmo que sea mejor pronosticando qué le va a poner un usuario a una cierta película basado en en puntajes anteriores que el mismo usuario haya dado y basado en lo que otros usuarios que han también dado ciertos puntajes a la película esta y a otras películas que tal vez tengan en común con este usuario. Entonces, usar esa información para predecir si Lucho le va a dar, no sé, a la Mujer Maravilla 5 estrellas, 4 estrellas o 3 estrellas o lo que sea. Hubo varios muy buenos algoritmos, muchos de los cuales han sido trabajados y retrabajados y son la razón por la que usted compró en algún sitio, no sé, una mermelada de guayaba y después le están ofreciendo por todo lado mermelada de pera y de manzana, etcétera. No. Pero también empezó a usar este tipo de cosas. Hay un lugar, hay una cadena que no es exactamente de supermercados, sino es más o menos como Walmart en el sentido de que ellos tienen de todo, tienen ropa, tienen una parte donde hay cosas de carros, etcétera. O sea, muy, muy variado, que aquí no ha llegado, pero en Estados sí es, creo que de hecho es de este tipo de tiendas generalistas, son las que tienen más, después de Walmart son los segundos más grandes, que se llama Target. Y resulta que Target empezó a usar un sistema donde las famosas tarjetas de cliente frecuente, donde usted escanea un código de barras, eso queda linkeado con usted. Entonces, a partir de eso, ellos podían predecir cosas que usted iba a comprar después, basado en lo que usted había estado comprando. Y hubo un caso,
eso pudo haber sido por ahí del 2010, 2011, que fue graciosísimo. Bueno, a uno le parece graciosísimo, pero fue problemático porque resulta que aún no me acuerdo en dónde era, si era en Minnesota o en qué estado, pero en uno de esos estados muy conservadores de la Yunai, llega un papá, pero furioso al Target a decir que cómo era posible que a su hija de, no me acuerdo si eran 14, 15 años, pero una menor de edad, le estaban enviando cupones de descuento para, para cuestiones que tenían que ver con temprana maternidad, pañales, etcétera. Todo este tipo de cosas que uno suele comprar cuando hay un niño recién nacido en la casa. Y el papá era como, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a mi hija que se embarace. O sea, el tipo estaba de verdad bastante molesto. Y lo que sucede, o sea, el tipo le dice, vea, señor, esto lo hace un sistema computarizado. La verdad no sé por qué es, pero yo puedo pedirles a los... puedo pedir a IT que me averigüen por qué es que sucedió esto, mis disculpas, bla, bla, bla. Y en fin, el señor se fue. De verdad hicieron un audit de por qué a esta muchacha le estaban llegando a cupones para cuestiones de maternidad. Y resulta que la computadora por sí sola había tomado había acaparado una lista que eran como 100 ítems, de los cuales había concluido que si usted había comprado por lo menos 20 de esos 100 ítems, entonces usted posiblemente iba a comprar artículos de maternidad no mucho después. Y resulta que la chiquilla de verdad había comprado esos ítems en Target, y la computadora en ningún momento se fijó en la edad, nada más se fijó en las listas de compras. El representante de Target llama al señor y le dice, fulano de tal, vean, nuestras disculpas, es que lo que sucede es, y lo peor es que en algún momento publicaron la lista de las cosas y no era nada, o sea, no era que estaban ahí, no sé, condones o pruebas de embarazo, no, eran así como cuestiones que uno no pensaría necesariamente asociar con maternidad. O sea, me acuerdo que había un jugo de manzana en particular, estaba en la lista, que tiene que ver jugo de manzana pero el señor llama, el representante de Target llama a disculparse con el señor y le dice, vea, resulta que la máquina había hecho este tipo de predicción a partir de las compras. Su hija compró estos productos y no se preocupe, nosotros una de las cosas que acabamos de hacer es que asegurarnos de que ciertos ítems solo se le ofrecen a personas mayores de edad. Y el señor le dice, mi hija está embarazada. O sea, Target se había dado cuenta, la computadora de Target se había dado cuenta de que la chiquilla estaba embarazada antes que la propia chiquilla, simplemente por la lista de, o sea, vean el tipo de cosas que la tarjetita esa que muchos tenemos, donde la pasamos para que nos den, no sé, 5,000 pesos de regalo una vez que hemos gastado 1,000,000 de pesos en el lugar. Eso sí tiene valor para el lugar que lo está poniendo. Ok, y bueno, pero empezamos con el teorema de los 4 colores, que empezaron a contarme que es una prueba hecha por computadora. ¿Qué más me pueden decir al respecto? Profe, bueno, ahí tenía igual dudas, yo creo que son más que todo dudas que me quedan a mí, igual estuve buscando y no las aclaré. En el video de Maddie, ella mencionaba, digamos, ella puso un ejemplo donde venía como el mapa, después como estaba coloreado, ay, ¿cómo era que decía en el video?
eran como 4 pasos y al final decía coloreado al final, pero yo me perdí un toque porque, digamos, había una parte coloreada en rojo y entonces no entendí cuando ella lo explicó que esa parte había que quitarla para que al fin y al cabo se cumpliera lo de los 4 colores y que no fueran consecutivos y todo ese asunto. Pero no sé si es que yo entendí mal o qué, de por qué quitar esa parte, y si es parte del mapa, entonces no entendí ahí qué fue lo que pasó. Porque si al fin y al cabo lo que se quiere es, ¿verdad?, aplicar los 4 colores y que no queden consecutivos y todo ese asunto, el mapa es como es y no le podemos quitar partes. Pero no sé si es No era que lo yo de no la parte entendí. del color, que digamos, él empieza coloreando rojo y traza el camino para conectar todos los demás. Y después dice, no, no funciona, entonces partamos de que el que salimos no es el rojo, no era esa parte, la que usted dice. No sé, es que no sé, yo le iba a tomar aquí screen y no le tomé. Es donde ella pone las 4, pone como 4 imágenes. No sé si es eso que usted está No diciendo. recuerdo, tendría que volver a ver el, el video. Si hay una cosa, el teorema de los 4 colores, bueno, primero, es una cosa vacilona porque fue un problema abierto por mucho tiempo. Porque se había demostrado que tres colores no bastan, o sea que usted puede fácilmente construir un mapa donde los 4 colores no, donde no se puede colorear solo con 3 colores. Y ahí se había probado que 5 colores sí bastan. Entonces, la pregunta era, ¿se puede siempre hacer con 4? O sea, porque tenemos que 3 o menos no van a ser suficiente y 5 ya basta. 4, ahí fue donde no se pudo. Y lo que yo recuerdo es, el, empezó con una prueba, o sea, esencialmente lo que habían hecho era encontrar un cierto número de casos donde si en esos casos se cumplían, ellos podían probar que se cumplía en cualquier caso, pero no era un número pequeño de casos. O sea, era un número, creo que varios cientos de miles de casos, si no es que varios millones de casos. Era bastante grande. Y curiosamente, de esas cosas que pasan en matemáticas, o sea, es una de las primeras cosas que se prueba a punta de computadora, porque esencialmente verificar que es posible hacerlo en cada uno de los grafos a mano, pues llevaría generaciones de cientos de matemáticos, así que no tiene sentido. Entonces, sencillamente lo que hicieron fue ponerlo en la computadora y que la computadora sí pudiese hacerlo esencialmente por exhaustión, o sea, exhaustión en el sentido de ser exhaustivo, no en el método de exhaustión de Arquímedes, ¿verdad? O sea, de hacerlo, hacer todos los casos y en cada caso probar hasta que encontraran una distribución que servía. Y eso pasó por varias pruebas porque creo que primero hubo una prueba, pero la prueba era enorme, la prueba era como 500 páginas, porque no era, o sea, no era solo uh, lo que la máquina había hecho, sino de que también habían ciertos razonamientos para justificar lo que esa máquina había hecho, y era, o sea, esencialmente la prueba era más de una resma. Después hubo alguien que simplificó ciertas cosas y llegó a una prueba como de, no sé, 200, 300 páginas. Y un señor que fue profesor mío, de hecho, si me dejan, comparto, es este señor que está acá, Robin Thomas. Robin encontró una manera de simplificarlo un montón y la prueba de él igual era enorme, eran como 80 páginas, pero era mucho más pequeña. Y además, no solo eso, sino que las técnicas que él usó para simplificar tanto la demostración, pues claramente causaron que, o sea, eran un aporte incluso más relevante, porque muchas veces, y eso es algo que uno se encuentra, muchas veces
hay gente que dice, pero es que ¿por qué si hay un resultado que ya sabemos que es cierto, se le publica a alguien más otra prueba? Bueno, porque muchas veces no es lo que se está probando. Igual que está ese dicho a todo cursi de que no es el destino, sino el camino para llegar ahí lo que de verdad importa. Bueno, más o menos ahí, o sea, muchas veces y en la mayor parte de los casos, cuando usted quiere publicar algo, lo más importante del paper es el resultado al que usted está llegando. Pero en este caso, lo más importante del paper no era el resultado, porque el resultado ya se conocía como cierto, es las técnicas que él aplicó. Lastimosamente me enteré el mismo día que falleció, que él falleció el año pasado, cuando él, no sé, tenía una edad no mucho mayor que yo. Él sí vivió varios años así. Yo creo que a él lo diagnosticaron en el 2009, porque no fue mucho después de que yo me gradué que yo me enteré que él tenía, en inglés le llaman ALS, que es, ay, déjenme ver cuál es el nombre del ALS en español. ALS. En español, esclerosis lateral amiotrófica, que entre otras, o sea, hay gente famosa que ha tenido esto. El más famoso posiblemente fue Stephen Hawking, que de hecho mucha gente asume que Stephen Hawking posiblemente tenía otra cosa muy, muy parecida, pero otra cosa, porque usualmente la gente con ALS, o en español sería ELA, esclerosis lateral amiotrófica, usualmente esta gente no vive más de como 10 años. Y Hawking vivió como 50 años con esta vara, que claramente le causó problemas físicos muy severos, pero él vivió por mucho tiempo con eso, y hay gente que opina que posiblemente Stephen Hawking no tenía ALS, sino alguna, o sea, no era que él se lo está inventando, nadie está diciendo eso, es simple y llanamente que es muy, como muy salido de las posibilidades que la persona más famosa con esta enfermedad también sea una de las muy poquísimas personas que vive con esta enfermedad 5 veces más del promedio de la gente. Por lo que yo entiendo, Thomas vivió como 10 años más o menos. Él murió el año pasado, y pues yo no lo llegué a ver cuando ya estaba en silla de ruedas, por lo menos no en persona. O sea, sí vi un par de charlas que dieron al respecto de él, y cuando estaban con el Ice Bucket Challenge, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, esto de que era justamente para recaudar fondos, que era entiendo que es porque en ciertos momentos la gente que sufre de ALS dice que justamente así se siente, como si le cayera un balde de agua fría. Entonces la idea era, usted agarra un balde de agua, lo llena con hielo y agua encima, deja el hielo que se derrita un poco, para que el agua esté así fría, 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 y se lo tira encima. Pero sí, este señor lamentablemente falleció el año pasado. Y era muy buen profesor, de hecho. Okay. No sé si quieren hablar de algún otro de los teoremas, o lo dejamos acá. Profe, Sí. bueno, yo tenía como una duda sobre este teorema. Ajá. Digamos, lo de los 4 colores, ¿es a lo sumo 4 colores o tienen que ser 4 colores? Porque, digamos, estaba leyendo aquí que
digamos, el mapa de América Central se puede colorear con 3 colores. Digamos, por ejemplo, rojo, amarillo y azul. Si se pinta Guatemala, Nicaragua y Panamá con rojo, El Salvador, Belice y Costa Rica con amarillo y Honduras con azul, por ejemplo. Entonces eso no va a contradecir el teorema, pero entonces no entiendo si es que tienen que ser 4 colores o pueden ser Sí, menos. el teorema de los 4 colores lo que dice es que cualquier grafo planar puede ser coloreado con a lo sumo 4 colores. O sea, que cualquier grafo planar existe alguna configuración de 4 colores en la cual usted puede pintar cada uno de los vértices y no hay 2 vértices que compartan una arista que tengan el mismo color. Y eso usualmente se le ponen justamente con mapas porque la idea que viene es el hecho de que usted puede tener usted puede imaginarse los mapas, en un mapa los países o las provincias o lo que usted quiera, esos mapas, cada uno de esos como un vértice y una arista entre dos vértices, si esas dos cosas tienen algo que ver. Entonces, por ejemplo, podemos verlo que, déjenme ver, déjenme un segundo para hacer esto de una manera más sencilla. Pero no, o sea, lo que dice es que no es necesariamente que sean o sea, que tiene que hacerse con 4 colores, es que siempre puede hacerse con 4 colores. Siempre y cuando hayan al menos 4 vértices, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno puede agarrar un grafo con 3 vértices y ese, pues, evidentemente usted no va a encontrar una forma de colorearlo con 4 colores porque cada vértice solo tiene un color. Ahora, denme un segundo, voy como para poner un poco más, a ver si se entiende un poco mejor la idea, pero denme un segundo. 10:42 y déjenme no era esto que quería hacer. Bueno, déjenme compartir pantalla y compartamos pantalla y vemos. Entonces, empecemos por acá. Ay, qué bien. Aquí tenemos el mapa de Costa Rica. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como rápidamente, tratar de entonces, aquí tenemos esta, espero que se represente bien y veamos si podemos unir. Entonces, por ejemplo, tenemos que San José limita con todas las provincias salvo Guanacaste. Sabían que limita con Limón justamente por mi caso. Justamente este pedacito de acá es Coronado y aquí es justamente donde limita con Limón. Entonces, tenemos que San José limita con todas menos con Guanacaste. Entonces, es algo así. Ahora veamos Cartago. Cartago limita solo con San José y con Limón. Entonces, nos vamos aquí, decimos aquí Cartago ya tenemos con San José, también limita con Limón.
tratemos de hacer estos puntos un poco más. Veamos Heredia. Heredia limita con Limón, con San José y con Alajuela. Entonces limita con Limón, con San José y con Alajuela. Y Guanacaste limita con Alajuela y con Punta Arenas. Alajuela limita con San José, Heredia, Guanacaste y Punta Arenas. Y Punta Arenas limita con Alajuela, Guanacaste y San José y Limón. Oh, mira, se me había olvidado ese trazo. Denme. Entonces, más o menos lo que queda es así. Entonces, la idea es cómo podemos pintar esto con 4 colores. Y podemos empezar, no sé, empecemos con un anaranjado y digamos que San José es anaranjado. Entonces, la idea es que no podemos poner más de 4 colores más, pero el único otro que podría ser anaranjado es Guanacaste, ¿verdad? Entonces, podemos ponerle aquí que tal vez sea anaranjado. ¿Y por qué es que ningún otro puede ser anaranjado? Solo Guanacaste. Porque es para que no estén a la par el mismo color. Correcto. Todos los demás colindan con San José, es decir, comparten un vértice con San José. Entonces, no sabemos, podríamos asumir de momento que sí se va a poder. No estamos seguros, al rato no, pero... y ahora veamos. Alajuela necesariamente tiene que ser de otro color. Entonces, digamos un rojo. Y le ponemos a Alajuela un color así rojo pintón. ¿Y qué sucede? ¿Qué otro lugar podría ser? O sea, Punta Arenas no puede ser rojo, Heredia no puede ser rojo, pero Limón o Cartago, no los dos, pero uno de los dos podría ser rojo. Asumamos, perdón, asumamos que Cartago es rojo. Veamos si esta forma nos sirve. Hagamos uno en verde y el otro en azul. Entonces, verde, podemos hacer Punta Arenas. No tenemos un verde más chillón. Aquí tenemos un verde más chillón para que se vea más claramente. Punta Arenas y Limón pueden ser verdes. Y por último, escojamos, no sé, rosado, fucsia, lo que sea, y Heredia. Entonces, aquí encontramos una forma de colorear donde veamos los dos que tienen el mismo color son Guanacaste y San José, no limitan entre sí. Alajuela y Cartago no limitan entre sí. Ah, me equivoqué, ¿verdad? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué? Porque se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Punta Arenas y Limón. Punta Arenas y Limón sí. Ah, están Sí, la conectados con línea San grande. José, sí. Ok, Entonces el que tiene que ser vino es Limón, digamos. pero simplemente cambiamos esta acá más bien. Ahora sí, Punta Arenas y Heredia no comparten. O sea, veamos, San José, todos los que están colindando con San José no son de no sé, amarillo, anaranjado, lo que sea. El único otro es Guanacaste que no colinda con San José. Cédula 2 son los de Alajuela. Alajuela, el único otro es Cartago y del mismo color y no colindan. Entonces ahí no hay problema. Cédula 3 es Cartago, pero pasa lo mismo que con Alajuela. Cédula 4 es Heredia, me parece. Aquí estoy bateando porque ahí no me acuerdo. Que es Heredia y el único del mismo color es Punta Arenas y Heredia y Punta Arenas no limitan entre sí.
creo que el siguiente es Guanacaste, que ya vimos que el único que tiene el mismo color es San José, que no colinda con él. Limón es el único de ese color. Y Punta Arenas, que ya habíamos visto, pasa lo mismo que con Heredia. Profe, pero yo me perdí porque como Punta Arenas y Limón no podían, o sea, no podían ser verdes. ¿Por qué? Porque vea que comparten una arista. Sí, Ah, ok, o sea, sí, vea sí. que Punta Arenas y Limón en la zona sur sí colindan uno con otro. No sé si lo están viendo acá. Sí, sí, estaría pegado al mismo color. Sí. Exactamente. Entonces, Sí. por eso es que tenemos esta arista de acá, que yo la puse aquí afuera para respetar planaridad, o sea, para que no se interseque con ninguna de las otras. Pero sí. Entonces, aquí tenemos una coloración de 4 colores para el mapa de Costa Rica, por ejemplo. Ustedes podrían pensarlo con mapas más complejos. Incluso estaban con el mapa de Centroamérica que nos dijo Oriana que se puede hacer en 3 colores. Okay, entonces, bueno, no, aquí usan los 7 colores porque les dio la gana esencialmente, pero, yo dejé de compartir, ¿verdad? Pero si me dejan hacer lo mismo, veamos, pensemos en Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este es relativamente sencillo porque Panamá, Costa Rica y Nicaragua solo limitan con ellos, y de hecho Nicaragua después solo limita con Honduras. Honduras limita con Salvador, con Guatemala y con Belice. Y El Salvador limita con Honduras y con Guatemala. Y Belice, si le creo a este, limita solo con, bueno, limita también con México, pero aquí no estamos contando México, así que entonces, si lo estamos viendo así, este es más o menos el grafo que tenemos. No recuerdo cuál fue la coloración que dio, que mencionó, pero claramente, o sea, claramente esto no se puede hacer con 2 colores. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer con 2 colores este mapa? Por la parte de arriba, ahí siempre va a pegar. O sea, hay un punto que pega con otros dos, entonces siempre va a pegar un Exactamente. color. Usted tiene a El Salvador acá, entonces Guatemala tiene que tener un color, pero Honduras no puede tener, o sea, un color distinto al del Salvador. Tanto Guatemala como Honduras tienen que tener un color distinto, pero no puede ser el mismo porque ellos también están conectados. Entonces, si lo hacemos así, podríamos, digamos que decimos que Salvador y Belice son amarillos. Aquí necesitamos 3 colores, entonces pongamos Guatemala de rosado, pongamos en moradito Honduras. ¿Y qué sucede? Nicaragua no puede ser, aquí en realidad podríamos incluso de una vez hacer Costa Rica de este color y devolvernos al pink y hacer Nicaragua y Panamá del mismo color. Y aquí nos queda justamente. O sea, aquí es la ventaja de esto porque no hay, como esto nada más colindan con 2 más, entonces esto no va a ser gran problema. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, si quieren, más bien dejémoslo acá y ahora les mando, bueno, voy a hacer
el chunchillo en mediación virtual para que puedan mandar la otra asignación y les empiezo a mandar las asignaciones que ya tengo hechas, que ya tengo calificadas. Y de ahí nos vemos entonces el viernes. Está bien, profe. Está El bien, viernes profe, hablamos gracias. el resto de los temas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Pura vida. Listo. Está bien. Estamos. Gracias, profe. Chao. Hasta luego a todos. Chao.